un tema que de esta forma en los medios de comunicación alemanes hasta el momento apenas ha sido mencionado. Y en concreto nos referimos a un discurso bastante importante de Keir Starmer. Keir Starmer es el primer ministro del Reino Unido, una figura comparable a la del canciller federal de Alemania. Este mismo Keir Starmer ha pronunciado recientemente un discurso. Este discurso, tanto en el Reino Unido como en otros países, ha tenido en los medios de comunicación, sí, una repercusión muy, muy fuerte. En Alemania, de alguna manera, no es así. Podemos discutirlo con gusto más tarde. Ya me puedo imaginar perfectamente por qué no es así, por qué los medios de comunicación alemanes no quieren hablar de ello, porque desmiente completamente lo que aquí se etiqueta como teoría de la conspiración. También a menudo como una teoría conspirativa de la derecha populista, pues desde hace años hay gente que dice muy claramente que estas olas migratorias están siendo controladas. Así que no es ninguna casualidad que en 2015, en algún momento, muchísimas personas y de hecho una gran mayoría de hombres estuvieran en nuestras fronteras. No, esto es una migración controlada, es algo que está intencionado, sí, y siempre se ha dicho que esto es un completo disparate, una patraña total, pero eso no es verdad. Aquí no hay control. Esto ha ocurrido sencillamente así, porque una gran variedad de razones, nosotros, los europeos, somos los responsables de las oleadas migratorias, porque somos nosotros quienes generamos pobreza y guerras, porque introducimos armamento en esos países y por esa razón la gente, o el cambio climático, claro, el cambio climático provocado por el ser humano, porque la gente viene masivamente del extranjero hacia nosotros, a Europa. Y Keir Starmer ha dado un discurso en el que confirma por primera vez, diría yo, un político muy importante de Gran Bretaña, el primer ministro, que esta migración está controlada. Lo que se le debe al pueblo británico es una explicación, porque un fracaso de esta magnitud no es simplemente mala suerte. No es una tendencia global ni tampoco perder de vista el objetivo. No, esta es una categoría diferente de fracaso. Esto sucedió de forma intencionada, no por accidente. Las políticas fueron reformadas deliberadamente para liberalizar la inmigración. El Brexit se utilizó con ese propósito para convertir a Gran Bretaña en un experimento de nación única en materia de fronteras abiertas. Gran Bretaña global. ¿Te acuerdas de ese eslogan? A eso se referían, una política que no contaba con ningún tipo de respaldo y de la que después simularon que nunca había existido. Así que ahora echemos un vistazo. Sky News también lo titula así. Keir Starmer culpa a los Tories de las fronteras abiertas de Gran Bretaña mientras las estadísticas marcan un récord. Voy a leer las declaraciones más importantes. Starmer afirmó, entre otras consideraciones, lo siguiente. Lo que la ciudadanía británica merece, sin lugar a dudas, es una explicación clara, porque un fracaso de esta envergadura no puede atribuirse simplemente a la mala fortuna. No se trata de una tendencia mundial pasajera ni de un mero instante de descuido o falta de atención. No, esto representa una dimensión completamente distinta de lo que significa un fracaso. Esto no sucedió por casualidad, sino que fue una acción completamente intencional. La política se reformó de manera consciente y deliberada con el objetivo claro de liberalizar la inmigración. Y ahora, presten atención, porque viene la parte más importante de todo esto. El Brexit fue utilizado y aprovechado como una herramienta para transformar a Gran Bretaña en un experimento a nivel nacional con fronteras completamente abiertas. Global Britain, ¿se acuerdan de este eslogan? Exactamente eso era lo que se quería dar a entender. Una política sin apoyo de la que luego se pretendía que no existía en absoluto. Y precisamente eso es lo que siempre nos han estado diciendo, que eso no existe para nada, que no hay ninguna migración controlada, que no hay ningún plan malvado detrás de todo esto. Eso es una completa y total tontería. Todo el que lo diga es un ultraderechista. Tenemos aquí al primer ministro de Gran Bretaña, quien está diciendo algo por lo cual, en realidad, ahora mismo en los medios alemanes debería ser tildado de un chiflado ultraderechista, de un mito conspirativo, porque está confirmando aquí algo que proviene por mucha gente de un sector político que es fuertemente atacado, pero también por ciudadanos de a pie del país. Se afirma a saber que existe una migración desordenada y que se lleva a cabo en detrimento de la propia población. Y él nos está hablando aquí de un experimento, ¿verdad? Así que esto es ya y luego aquí está también la última frase, una política sin apoyo. Con esto se refiere a una política sin el apoyo del pueblo, de la que luego se pretendió que ni siquiera existía. Es exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros. Se pretende que eso ni siquiera existe. Y estas personas pues simplemente vienen de la guerra. Los hombres dejan a sus mujeres e hijos y vienen de la guerra. Y así es. Y tenemos que lidiar con ello. O como dijo Angela Merkel, tenemos una obligación moral. Ella no entiende cómo se puede seguir un curso que diga que tenemos que limitar la migración.
Angela Merkel volvió a pronunciarse al respecto y dijo, no, al contrario, tenemos una deuda moral, somos prácticamente responsables, debemos acoger a toda esta gente. Eso también sí causó mucho revuelo, pero yo creo que esto no es más que la continuación de la política de Angela Merkel, tal como ella la ha llevado a cabo hasta el final de su mandato. Y sí, me parece que estas preguntas, Kian, si bien son correctas, son muy pertinentes. ¿Es que acaso él puede cambiar esta situación? Realmente no se pueden contestar. Perdón por interrumpirte. El problema que veo aquí en esta situación es si se tenían buenas intenciones detrás para llevar a cabo este experimento o malas intenciones. Eso no importa por ahora. Naturalmente, la política debería hacerse en interés del país y, en primera instancia, en interés del pueblo. Como político, al menos en mi opinión, y no tengo mucha idea de política, pero esa es mi opinión, tu objetivo debería ser construir o preservar una sociedad en la que la gente de tu país pueda vivir segura, en paz y, sí, pueda prosperar, disfrutar de una buena educación, realizarse plenamente como individuos y todo esto en el seno de una sociedad agradable. Entonces, si ahora empiezas a sobrecargar tu sociedad con criminalidad que viene de una fuente externa, con la buena intención de decir, oye, pero es nuestra culpa porque hasta cierto punto debemos nuestra prosperidad a que hemos causado caos en otros lugares. Eso es también, de nuevo, una cuestión bastante complicada. Pero entonces puedes y debes hacerlo, en primer lugar, en completa sintonía y acuerdo con tu pueblo. Esto significa que debes ser la expresión de la voluntad popular, porque tú, como político, eres únicamente un representante de los deseos de tu gente. Y en segundo lugar, en una medida tal que no perjudiques lo fundamental, que es proteger a tu pueblo, salvaguardar tu sociedad y mantenerla segura. Y si ambas cosas son prácticamente ignoradas, es decir, si por un lado todo el pueblo, o mejor dicho, la mayor parte del pueblo está en contra, y segundo, tú simplemente lo llevas a cabo, aunque constantemente surjan aspectos negativos de todo el asunto. Y esto no ocurre solo en relación directa. Es decir, no tengo ni idea, alguien que viene de cualquier otro lugar viola a una mujer. Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Pero en un segundo y tercer plano, personas como yo o Philip son de los que luego dicen, oye, aunque somos pilares fundamentales en esta sociedad y respetamos todo lo que este país nos ha ofrecido, en un entorno social como este, por ejemplo, uno no quiere criar a sus hijos y entonces acaba marchándose del país. Con ello, el país pierde capacidad económica porque, de nuevo, alguien con competencia que es contribuyente y tiene una empresa que pagaría muchos impuestos que beneficiarían al país, lo abandona. Y Alemania está siendo abandonada en masa por gente que este país realmente necesita con urgencia. Y ahí uno debe preguntarse al final cuál es el resultado de la situación. Y yo creo que solo se debería evaluar el resultado. Se genera un ambiente que de repente es inseguro. La única solución para esta inseguridad es la vigilancia, porque puedes decir, oye, sí, ahora necesitamos cámaras por todas partes, tenemos que vigilar a todos, porque si no, no podremos controlar a la gente criminal que nosotros mismos hemos traído, guiño, guiño, y tampoco castigarlos porque tenemos la legislación aquí y todo eso. Es decir, ese será quizás uno de los resultados. El otro resultado es que, ya sea que esto ocurra consciente o inconscientemente, se ahuyenta a los pilares de la sociedad y no se les expulsa, sino que se van. Y quizás incluso en el siguiente paso, y eso sería lo más desastroso y fatal que Alemania podría hacer si se vincula la efectividad fiscal a la ciudadanía, porque entonces no todas las personas que han emigrado comenzarán a regresar a Alemania, sino que incluso renunciarán a su pasaporte. Y lo que ocurre entonces, simplemente como resultado, y esto hay que tenerlo en cuenta por un momento, la tercera potencia económica mundial, Alemania, pierde su estatus lentamente, primero despacio y luego muy rápido. Y ahora uno debe preguntarse, si uno simplemente observa el resultado de esta política, que esto, en primer lugar, no sucede en absoluto en interés del pueblo, pero también ocurre a veces a lo largo de tantos años o décadas que la mayoría ni siquiera lo percibe. Ellos solo perciben lo que ha sucedido de forma temporal hace un momento, pero no logran ver qué clase de impacto tendrá cada uno de estos movimientos y desarrollos al final. Y os digo las cosas como son, si esto sigue así, como va, entonces toda la gente que pueda aportar algo en este país lo abandonará. Si además se vincula la ciudadanía a la ciudadanía fiscal, por así decirlo, entonces no ocurrirá que estas personas regresen, sino que estas personas dejarán de ser alemanas.
Y de esta manera, de alguna forma, simplemente, en primer lugar, probablemente, se introdujo una vigilancia masiva en el país y, en segundo lugar, a todas aquellas personas que impulsarían de manera decisiva la economía, gente innovadora que crearía empresas, no solo se les expulsó del país, sino que se les desgermanizó. Y eso es todo. Así es como se desmantela sin tener que librar una guerra, sin necesidad de recurrir a las armas, a la tercera potencia económica más grande del mundo. Bravo por eso. Ese fue el discurso que no me esperaba para nada, Kian, pero te aplaudo. Acabas de ganar muchísimos puntos. Todos eran puntos absolutamente válidos. Todo era absolutamente correcto. Simplemente no esperaba que lo resumieras tan perfectamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo creo un estado de vigilancia en el que los propios ciudadanos digan necesitamos el estado de vigilancia porque he deteriorado tan masivamente la situación de seguridad del país y eso causado por mis propias acciones que los ciudadanos acojan de buen grado cualquier forma de vigilancia? Lo quieren porque dicen que la situación se ha vuelto tan grave que prácticamente renuncian a su libertad para obtener una sensación de seguridad. Siguiente punto, la renta mundial. También es cierto. Ahora dicen que quieren una renta mundial. Yo solo puedo transmitir lo que escucho. Mi entorno de empresarios, todas las personas con las que hablo, y esta es mi opinión más sincera y honesta, dicen o bien, en el momento en que mis hijos terminen la escuela, voy a empacar mis cosas y me marcharé. O ya se encuentran en plena fase de planificación o directamente ya se han marchado. Solo puedo relatar esto con la mayor honestidad posible. Ahí podéis pensar lo que os plazca, que son traidores a la patria o lo que sea que tengáis en mente. Son personas que son muy, muy patriotas, que han pagado impuestos en este país, que se han deslomado trabajando, que crean empleos, que dicen, ya no vale la pena vivir, no quiero estar más aquí. Es tan hostil hacia el emprendimiento también que me voy a un lugar donde me ponen la alfombra roja y no donde me dan una patada en el culo y donde prácticamente me echan por la puerta. Y ya, guay. Ese es un punto. Y el siguiente punto es el ingreso mundial que mencionaste. También lo dijiste de forma brillante. ¿Qué va a hacer la gente? Se los digo yo. Ya están viendo cómo se buscan tantos pasaportes de otros países para conseguirlos y así poder renunciar al pasaporte alemán en caso de que se implemente algo como el ingreso mundial. Es decir, aunque te hayas marchado, el Estado alemán te dice, me da completamente igual si ahora construyes una nueva vida en México o en Austria o en Suiza o en Italia o en cualquier otro lugar. No, nosotros te grabamos a nivel mundial la tributación global. Y esto solo va a provocar que la gente entregue su pasaporte alemán y con eso se habrá alcanzado el objetivo final. Sí, pero eso es algo que, de nuevo, es una teoría de la conspiración. Esa es la cuestión. No quiero ni... Mira, yo solo juzgo el resultado porque no puedo especular si es algo consciente, quién lo hace, quién lo dirige, quién presiona por ello. Creo que hay mucho más caos que una corriente consciente. Claro que puede ser que alguien persiga ciertas intenciones e intente empujar esto en una dirección, pero que ocurra en esta medida, que las consecuencias son tan drásticas, también hay mucha casualidad y caos. A mí me da igual porque no puedo preverlo y tampoco puedo, no sé, recopilar información al respecto, si alguien estuvo sentado al final y si es una conspiración gigantesca y si todo está planeado o no. En realidad, tampoco importa. Lo único que importa es cuál es el resultado final de esta política. Y si uno lo resume así y no solo lo considera temporalmente, sino a lo largo de los años, entonces se ve muy claro. Primero, las ciudades se vuelven más inseguras, más incómodas. Ya no es la misma sensación. Incluso mis padres, mi padre, que en aquel entonces vino a Alemania antes de la caída del muro, ya no quiere vivir en Alemania, porque ya no es la Alemania por la que él vino. Pues se le puede preguntar a cualquiera en la calle, no hace falta ir cegado por ahí de nuevo en su clase S. No, pues la cuestión migratoria no es importante, de todos modos. La sensación de vivir ya no es la misma que antes. Las personas más productivas dicen que hay impuestos tan altos y problemas regulatorios tan grandes. Se les ponen activamente obstáculos en el camino. No es solo una cosa. Es entonces, primero, uno no se siente a gusto en este país. En segundo lugar, se pagan muchísimos impuestos. En tercer lugar, hagas lo que hagas, a nivel empresarial te ponen más trabas que facilidades. Y entonces uno piensa, vale, 1, 2, 3, me voy. Y si a eso se añade, oye, el país en el que ya no vives, con el que ya no tienes nada que ver, solo te queda el pasaporte. Por supuesto, en su momento también disfrutaste de educación, pero en aquel entonces también pagaste tus impuestos correctamente. El país en el que no querrías vivir, el país que tiene impuestos increíblemente altos y problemas regulatorios muy, muy grandes, ese dice ahora que quiere cobrarte más impuestos, no importa dónde estés. Entonces el resultado es simplemente, bueno, yo puedo hablar desde mi posición. Yo probablemente en este caso diría, oye, yo nací y crecí en Berlín.
Me siento muy unido a Alemania, pero adiós, aquí tienen mi pasaporte, tómenlo, disfruten de su política tan disparatada de allá. Y creo que muchos otros harían exactamente lo mismo. Y ya se está viendo ahora mismo cuántas empresas, especialmente las medianas, cuánta gente está siendo despedida. Estas no son en absoluto teorías de conspiranoicos, sino que se pueden rastrear. Alemania, PIB. Somos el tercer país más grande a nivel global en cuanto a PIB, pero el único, me parece, en toda Europa que el año pasado uno de sus trimestres resultó incluso negativo, donde todos los demás se mostraban optimistas. Y por supuesto, son evoluciones que no significan que mañana mismo caiga una granada justo delante de la puerta de tu casa y afecte a todo el mundo, sino que es un proceso gradual que no se comprende si uno no está versado en macroeconomía y si tampoco se observa la situación desde una perspectiva de referencia. Y, como dije, me da completamente igual si es consciente o inconsciente, planeado o no, conspiración o no, porque no puedo saberlo, me da igual. Lo único que uno debería ver es cuál es el resultado, me parece bien, ¿no? Entonces debería votar por políticos que lo implementen de otra manera. Ese punto. Sí, Kian, como dije, solo puedo estar de acuerdo contigo. A la gente siempre le gusta cuando estamos en total desacuerdo, pero creo que la mayoría de la gente ya se está dando cuenta poco a poco de lo que sucede aquí y hacia dónde Alemania no está sola en esto, ¿verdad? Lo estamos observando en Gran Bretaña, lo estamos observando también en Italia, quiero decir, y esto es realmente muy interesante. Keir Starmer es, en esencia, un político que se inclina más hacia la izquierda. Sin embargo, al mismo tiempo está aplaudiendo a Meloni. Meloni es la actual primera ministra de Italia. Ella proviene de una alianza política de derecha. Por lo tanto, él la considera un gran ejemplo a seguir ahora. ¿Cómo se tiene que abordar la migración? Son todas personas que antes fueron combatidas masivamente, pero ahora se observa que en los países donde no hay alianzas de izquierda, ahí al menos se progresa un poco. Y me gustaría aquí añadir un punto más. Que sigamos profundizando en el discurso porque sus palabras han sido muy claras. Cito a continuación de su discurso de Keir Starmer, porque obviamente la inmensa mayoría de las personas que han inmigrado a este país lo hicieron para cubrir vacíos en nuestra fuerza laboral. La escasez de profesionales cualificados en todo el país ha hecho que nuestra economía dependa desesperadamente de la inmigración. 2,8 millones de personas están desempleadas a causa de enfermedades de larga duración. No tengo ni la menor idea de por qué ahora todos están enfermos. Es un problema que ha sido completamente ignorado y que se está gestando silenciosamente. 1 de cada 8 jóvenes no trabaja, ni estudia, ni está en formación. Ese es un tema similar al nuestro. Recuerdo que en aquel entonces, bajo Angela Merkel, se decía, lo lograremos, ojos cerrados y adelante, que se calle el que tenga un problema con eso. Esos son profesionales muy importantes. Por favor, recordadlo vosotros mismos. Personal cualificado clave. Todos ellos son los profesores universitarios de la Universidad de Damasco en Siria. Son muy importantes. Los necesitamos a todos. Hoy vemos cómo los sistemas sociales fueron inundados, como gran parte de la gente que hoy recibe el Bürgergeld no son personas pobres de Alemania, sino recién llegados que caen directamente en el sistema social. Es decir, lo que en realidad debería ser un alivio o se nos vende como tal, son personas muy importantes, las necesitamos y a su vez vienen a cubrir una carencia de personal cualificado. Sin embargo, seguimos teniendo una escasez masiva de personal cualificado y ahora tenemos millones de recién llegados al país que a su vez sobrecargan aún más nuestros sistemas sociales. Así que tienes que imaginarte que ya te encuentras en una situación de debilidad y de repente te ponen una mochila llena de adoquines en la espalda que se vuelve cada vez más pesada. En realidad, la situación debería ser justo lo contrario. Debería volverse más fácil, porque personas altamente cualificadas están llegando al país. Esa es la historia. Desde el principio muchos dijeron, es pura tontería, esta historia no es cierta, porque como un analfabeto es una persona tan cualificada, sí. Pero se comunicó así y se acalló y difamó a todos los que se opusieron, quienes habían evaluado la situación de forma realista, simplemente realista. Y ahora, poco a poco, ya no se puede ocultar. Poco a poco es obvio. Vemos que las estadísticas de criminalidad explotan. Vemos lo que está pasando en el país. Y ahora es así. Ok, está claro. Ya no podemos seguir negándolo. Y debo decir, aquí hay un primer paso. Si esto es realmente en serio, no puedo decirlo en absoluto, porque también podría ser solo retórica de campaña. Yo lo comparo un poco con antes de las elecciones en, creo, Turingia y Brandeburgo. Pues había ese avión en particular, me refiero con B-24, puede que me equivoque, 24 o 25 afganos altamente criminales que fueron enviados en avión hacia Kabul. Así, a modo de pequeña simbología, un avión de miles, sí, de crímenes muy graves en nuestro país. Y eso se volvió tan simbólico. Sí, ahora hacemos algo. Y poco después, ¡zas!, se acabó de nuevo. Y desde entonces no ha vuelto a pasar absolutamente nada.